Hoy estamos entonces rodeados de expertos y expertas. Tenemos la doctora Gina Serna que nos acompaña de Biodiversos. Hola Gina, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí. No, este es tu primer Animal Talks, si no estoy mal. Esta es la primera invitación. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Cuéntame qué estás haciendo. Bueno, yo actualmente, yo soy de Medellín, yo soy médica veterinaria, zootecnista y tengo una especialización en gestión ambiental. Yo soy de Medellín, pero desde el año pasado vivo en Bogotá por cuestiones laborales. Y mi experiencia ha sido básicamente con fauna silvestre. Yo he trabajado desde que me gradué en conservación de especies nativas y he trabajado con manejo de especies invasoras también. Entonces, mi background es puras especies silvestres e invasoras. Vamos a tocar ahorita ese tema espinosito, pero bueno, vamos primero suavecito. Estoy Okay. también con Manuel Góngora. Manuel es un gran amigo de la casa, ya ha participado en varias Animal Talks, este no es su primer rodeo. Manuel, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame todo. Hola Andrés, un gusto saludarte nuevamente y compañeras del panel, un gusto conocerlas y a las que ya conozco pues saludarlas. Yo pues soy médico veterinario, trabajo con animales de investigación principalmente aquí en la Universidad Javeriana y pues ahí estoy haciendo el doctorado en bioética y pues muy interesado en estos temas como relacionados con las perspectivas y los dilemas éticos y morales como puede ser la eutanasia y las decisiones que afrontamos frente a ello. Bienvenidos y muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Tengo también a María Camila Corredor, que es mi cómplice de las Animal Talks desde hace ya varios años. María Camila es la que mantiene esa motivación constante de hacer cosas increíbles, proyectos. Es una mujer increíble, eso no para, hace 20,000 cosas. María Camila, bienvenida a tu programa. O sea, deberías darme la bienvenida a mí más bien. Sí, ahorita te pasamos la pelota a ti fresco, o sea, ahorita te tienes que presentar tú, decir qué estás haciendo, cómo vas con tu doctorado, etc. No, gracias por la invitación nuevamente a la Fundación Bioetos a tratar un tema tan importante que estamos en mora de tratar más frecuentemente, digamos, a una audiencia mucho más amplia. A veces es un tema que se vuelve muy normal dentro de la academia, pero no la sacamos un poquito a la extensión y eso es importantísimo hacerlo para que podamos mejorar el bienestar de los animales. Entonces, muchas gracias por aceptar este reto a la Fundación Bioetos, a ti que eres la cabeza, ¿no? O sea, de la fundación, y a todos los que están acá porque también aceptaron este reto de hablar de un tema tan importante, tabú, que de pronto tiene muchas aristas. Y bueno, la idea es resolver dudas y también, digamos, escuchar al público, porque algo que es muy tradicional de Animal Talks es que se escucha a las personas que nos están viendo. Entonces, para que sepan, los que quieran pueden escribir en el Facebook pues sus comentarios, ojalá positivos y de la manera más, digamos, prudente posible. Y de pronto preguntas que tengan, alcanzamos a abordarlas algunos de nosotros del panel. Entonces sería eso. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, cuéntanos tú qué estás haciendo, en qué andas, cómo estás. Hombre, yo contento porque este programa para mí significa mucho. Las Animal Talks han sido increíblemente valiosas, no solo por la audiencia tan grande a la que puede llegar, sino porque realmente han servido para que la gente se entere de temas que normalmente no tiene a su alcance. Y eso me parece a mí súper importante. Tiene una labor divulgativa, comunicativa muy importante y pues contento de regresar a ellas por temas también un poco de estudio. Me encuentro realizando mi doctorado, pues es difícil un poco dejar tiempo para estas cosas, pero siempre es un gusto volver a esto y pues gracias a ti sobre todo, que has sido como la impulsora de este nuevo retorno aquí a las Animal Talks. Tengo también al doctor Juan Camilo González, que no lo veo, pero supongo que es porque está manejando. Sí, ya sabía yo. Ya. Otro visitante ha sido de la casa que nos va a acompañar hoy con su experticia.
Doctor Juan Camilo, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Andrés, muy buenas tardes, María Camila, mi querido doctor Góngora, Gina, ¿cómo están? Andreita, que se nos cayó, espero que vuelva pronto. Bueno, justo en este momento estoy saliendo corriendo rápido a ubicarme en un lugar para poder atender la charla como se merece. Estaba viendo un gatito con eliminación inadecuada que por ahí está causando estragos en su familia. Bueno, con grandes cambios, salí un poco de lo público, voy a descansar un rato de lo público, otra vez metido en la academia de cabeza, trabajando con la Universidad de La Salle, con la Uni Agraria, con la UTCA, con la Antonio Nariño, con Tomás de Chile, me queda por ahí también la Universidad Cooperativa de Colombia, trabajando mucho desde ASIGBA para generar muchos conceptos que nos ayuden a fortalecer el bienestar de los animales. Mientras voy manejando, pues no va a estar mucho en cámara, pero espero llegar pronto para poder ya centrarme en este conversatorio, como siempre, delicioso compartir estos espacios con todos ustedes. Vamos a empezar primero, pues con la pregunta básica, ¿no? Vamos a empezar a definir aquí un poquito los conceptos. Entonces, quiero pasarle la pelota al doctor Manuel Góngora. Vamos a aclararle un poco a la gente qué es la eutanasia. ¿Qué entendemos por eutanasia? Porque en principio parece que es un concepto que todos manejamos, pero en realidad es más profundo de lo que se plantea. Cuéntenos, Doc. Bueno, digamos que la eutanasia básicamente es una palabra que viene del griego. Es una palabra que podríamos separar en dos componentes. El primero sería eu, que significa bueno o bien, y el segundo sería thanatos, que significa muerte. Entonces, una definición muy concreta de eutanasia y es que es el buen morir. Algunas escuelas de veterinaria relacionan el concepto de eutanasia con la experiencia de tener una muerte sin sufrimiento, sin dolor. No obstante, el término eutanasia es un término que nace más tal vez con la filosofía, con la ética y con la medicina humana, en donde hay componentes muy importantes en la eutanasia para un paciente o para una persona, y es el concepto de la autonomía, ¿no? La decisión que toma un individuo, un ser humano, de finalizar con su muerte, que es algo que genera un gran dilema y un gran conflicto en los animales, dado que es otro actor allí el que toma la decisión por los animales. Entonces, más en lo que nos acoge hoy, que es un poco el alcance de la eutanasia en los animales, el término lo podríamos utilizar para describir, para definir la finalización de la vida de un animal, minimizando o eliminando el dolor, la angustia o el sufrimiento, y realizando una práctica en donde se tome una acción, una decisión compasiva de una forma de vida hacia otra. Pero nos centraríamos pues en que eutanasia es el buen morir, ¿no? Es poder inducir, es poder realizar una acción en donde los animales pues no tengan la capacidad de vivir esa experiencia como algo adverso o desagradable. Sí, Doc, hay una cosita y es como el tema de la decisión consciente, ¿no? Como cuando lo atribuimos, por ejemplo, en un escenario humano, tenemos, por ejemplo, estas personas que no se pueden mover o que no tienen posibilidad de decidir o de decidir, y tenemos como una clasificación ahí, ¿no? Como una voluntaria y una asistida, ¿no? En este caso, al ser los animales, digamos, seres que no pueden dar un consentimiento, estaremos hablando que todo está dentro de lo asistido, ¿no? Englobaríamos la eutanasia asistida para hablar del tema en animales. Sí, digamos que en humanos esta eutanasia asistida normalmente pues hay un comité que se reúne, que analiza todos los pros y los contras, que finalmente puede tomar una decisión. Y en animales, dependiendo de la especie y del alcance del uso antropocéntrico que le estemos dando a la especie en sí, por ejemplo, en animales de investigación, pues este tipo de decisiones también suelen pasar por comités. Hay situaciones en donde se hacen análisis caso por caso. Hay otros alcances en donde será más la relación del propietario, del guardián de su perrito, por ejemplo, en una situación adversa, una enfermedad terminal que podría estar padeciendo un paciente canino o felino. Entonces diverge bastante, ¿no? De todos los diferentes especies con las cuales nos relacionamos. Pero sí, sería más un enfoque asistido el que podríamos acá tratar de comparar. Listo. Podríamos hablar que
¿hay alguna diferencia entre eutanasia y sacrificio? Es decir, ¿podemos decir que son sinónimos o habría alguna diferencia en la práctica de estos dos términos? Sí, digamos que no, normalmente sí lo vería yo como con una diferencia importante. Normalmente cuando hablamos de eutanasia, y me remitiría aquí un poco un documento que es importante para los veterinarios, que es la guía de eutanasia que tiene la Asociación Americana de Médicos Veterinarios. Esta sociedad genera un panel de eutanasia con expertos en diferentes especies, donde sacan un documento que nos sirve como de referente internacional, ¿no? Entonces ellos sí hacen una diferenciación importante, en donde la eutanasia se hace un poco para minimizar una experiencia aversiva que está padeciendo un ser vivo, en este caso en un animal, en donde se hace un análisis, se hace algún tipo de reflexión o deliberación de cómo los intereses de los animales deben ponerse allí en ponderación y cómo hay una pérdida de calidad de vida, un estado de experiencias adversas que puede estar viviendo un animal tan invasivo que posiblemente la decisión más ética es practicar la eutanasia. Y cuando eso se cumple como un principio prima facie, pues lo segundo será considerar cuál es el mejor método para inducir la muerte. Posiblemente cuando hablamos de sacrificio como tal, estamos hablando más de animales de producción, en donde se induce la muerte, pero estamos hablando de un uso diferente antropocéntrico que le damos a los animales. Entonces, en el sacrificio no necesariamente un animal está padeciendo una enfermedad, una pérdida de bienestar severa que nos lleva a tomar la decisión de la muerte, sino pues es más por las razones que ya conocemos en los animales que son fuentes de alimentación, por ejemplo. Bueno, vamos entonces con Gina, porque me interesa mucho su experticia en animales silvestres y quería preguntarte cuáles serían como los principales factores que uno debe tener en cuenta a la hora de practicar una eutanasia. ¿Qué sería como lo principal a tener en cuenta para poder tomar esas decisiones? Bueno, yo, como les dije anteriormente, mi experticia siempre ha sido con fauna silvestre y fauna invasora. Los conceptos para tener en cuenta al realizar una eutanasia en fauna silvestre son diferentes a los conceptos que uno tiene que tener en cuenta para realizar una eutanasia en especies invasoras y en animales domésticos, ¿cierto? Yo les puedo hablar de fauna silvestre y fauna invasora y ya los doctores hablarán de animales domésticos. Inicialmente, el tema de los conceptos que uno debe tener para realizar una eutanasia, hay unos conceptos generales de impedir el sufrimiento animal, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un animal que nosotros tenemos la certeza mediante nuestra experiencia como médicos veterinarios que es un animal que está pasando por unos procesos de dolor, unos procesos clínicos que no se pueden resolver mediante ningún tratamiento y que el animal está teniendo un sufrimiento, que el animal está teniendo un dolor constante que no lo deja vivir, que no lo deja estar tranquilo, ahí se debe considerar un tema de eutanasia. También cuando no se tienen, el animal no puede desarrollar ese en sí en su proceso animal, por así decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, un águila. Si llega un águila con una fractura que no se puede resolver, una águila silvestre, y la encerramos en una jaula, entonces ecosistémicamente, ¿qué está aportando ese animal? Ese animal se está deprimiendo porque es un animal silvestre, entonces es un animal que lo vamos a encerrar en una jaula, entonces es un animal que no va a poder ejercer sus capacidades de volar, de cazar, de convivir con sus congéneres, entonces es un animal que se está deprimiendo y le estamos generando un sufrimiento. Y de esa medida, eso es una eutanasia, lo llamamos biológica, por así decirlo, ¿cierto? Pero se convierte en un tema clínico porque entonces ya es un animal que va a empezar a presentar problemas en las garritas porque todo el tiempo va a estar perchado, va a empezar a tener problemas de alimentación y un montón de problemas que vienen detrás. Y a mí me parece que es muy importante, sobre todo en animales silvestres y animales invasores, los humanos no debemos otorgarles unos sentimientos humanos
a los animales que no tenemos la certeza si los tienen o no, ¿cierto? Puede que un animal doméstico, y ahí sí los doctores que trabajan con fauna doméstica, yo nunca he trabajado con fauna doméstica, me corregirán, pero un animal que tiene un contacto directo con un humano tiene una posibilidad más grande de desarrollar un montón de características o de cualidades que lo acercan muchísimo a los humanos, pero los animales de la fauna silvestre no. Los animales de la fauna silvestre son animales que no han pasado por procesos de domesticación y que son animales que no les interesa estar cerca de los humanos, ¿cierto? Cuando nosotros nos llevamos un animal de la fauna silvestre para nuestra casa y le cambiamos la alimentación a chocolate con leche en vez de semillas, como por ejemplo come una lora, eso ya es un proceso de sufrimiento que nosotros le estamos dando al animal. Entonces yo siento que hay que tener este tipo de conceptos muy claros a la hora de hacer una eutanasia. Y con especies invasoras, pues es súper claro porque son especies que están llegando a dañar y a afectar un ecosistema nativo colombiano. Entonces son animales que definitivamente tienen que erradicarse y más que todo por temas clínicos, porque son animales que traen una carga parasitaria y una carga bacteriana y una carga con virus que no es propia de nuestros ecosistemas y que está contaminando nuestra fauna silvestre. Entonces, un animal exótico, un animal invasor, trae una carga, por ejemplo, parasitaria y puede matar toda una población de especies silvestres que viven en esa zona. Entonces, vale la pena sacrificar y dejar acabar nuestra fauna silvestre por defender la vida de un animal que está dañando y que está acabando con una población silvestre. Entonces, esos son unos conceptos súper claros que, por ejemplo, los médicos veterinarios tenemos de fauna silvestre, tenemos que identificar. Ya los veterinarios de especies domésticas tienen que identificar otros conceptos que de pronto son más manejables. La fauna silvestre, otro concepto. Tú a la fauna silvestre no la puedes coger 3 veces al día para aplicarle un medicamento. El animal se estresa, el animal se deprime y el animal se va a morir. A diferencia de un perrito o un gatico en la casa, yo tenía perritos, yo he tenido gaticos, entonces yo a ellos los cojo, les pongo el medicamento y tranquilos, y ya, móntese a la cama y quédese tranquilo. Con la fauna silvestre no, porque son animales que no han pasado los procesos de domesticación. Entonces, para ellos simplemente el acercamiento con los humanos les genera un proceso de estrés grandísimo que va a afectar un montón de procesos metabólicos en el animal, que va a impedir que ese animal metabolice los medicamentos o que simplemente pueda llegar a feliz término el tratamiento. Pues nos aclaras muchas dudas y aparte de eso, pues nutre un poco la discusión y sobre todo pues genera también preguntas en la gente porque seguramente vamos a tener mucha curiosidad sobre ese tema más adelante. Pero más adelante vuelvo con ese tema. Ahora quiero preguntarle a la doctora María Camila Corredor que, bueno, hoy estás en representación de ASIGBA. Cuéntanos primero qué es ASIGBA y segundo, ¿qué relación tiene la eutanasia con el bienestar animal? Es la pregunta que queremos responder en este live, pero quisiera que tú, desde tu posición como la presidenta de ASIGBA, pues nos cuentes un poco cómo es esta relación, cómo es posible que la eutanasia contribuya o sea un acto de bienestar animal, porque pareciera contraintuitivo y muchas personas, digamos, que tienen un enfoque ético de protección animal o de derechos animales, podrían pensarlo de esa manera, ¿no? Como si no hubiéramos hecho lo suficiente para poder salvar a un animal y hay que eutanasiarlo, ¿no? Es como algo que se puede dar a interpretaciones. ¿Tú qué piensas, Doc? Vale, bueno, pues primero para así rápidamente contarte de que ASIGBA pues es una asociación iberoamericana. Todos están cordialmente invitados. Es una organización que se basa en la ciencia del bienestar animal y la idea es pues la extensión del bienestar animal en todas las formas en que se puede hacer en campo, a través de la academia, a través de Facebook Lives, etc. Entonces, pues nada, estamos aquí apoyando este evento precisamente porque queremos como aclarar un poquito los conceptos desde la ciencia del bienestar animal. Y en ese sentido, entonces, bueno,
cómo se relaciona la eutanasia con el bienestar animal. Si tú te pones a mirar las definiciones de bienestar animal y los fundamentos del bienestar, los conceptos que hay del bienestar animal, se repiten mucho algunas cosas y una de ellas es hablar del sufrimiento innecesario que debe ser evitado. Si bien el bienestar animal es una ciencia que converge en algún momento con la ética, en poquitos momentos, pero en algunos momentos converge con la ética. Y en uno de esos momentos es cuando se habla de eutanasia, porque la eutanasia obviamente es una decisión ética, ¿sí? Cuando yo tomo la decisión de aplicar o no la eutanasia en cualquier forma de uso de cualquier tipo de especie de animal, eso es una decisión ética. Pero el bienestar animal converge ahí un momento, y en el momento en que converge es cuando se habla de sufrimiento innecesario. Entonces, para el bienestar animal, digamos que es viable, es aceptable que tú utilices animales para diferentes fines, para producción, de compañía, para conservación, para lo que tú quieras, pero siempre va con una frase muy importante y es sí, pero sí puedes tener un gato en tu casa, pero sí puedes producir leche, pero sí puedes tener animales para conservación, pero siempre y cuando no haya sufrimiento innecesario. Y cuando hay sufrimiento innecesario, la eutanasia es aceptable para el bienestar animal. Es más, ni siquiera aceptable, es necesaria, porque nosotros buscamos desde la ciencia del bienestar animal tener el animal en las mejores condiciones de vida. Y se repite entonces otro concepto cuando tú miras esas definiciones de bienestar animal, y es que es importante no solamente la calidad de vida, sino la calidad de muerte. Yo también tengo que garantizar no solamente que el animal tenga la mejor vida posible y que no sufra de manera innecesaria, sino que si el animal va a terminar su vida, sea de la manera en la que el animal no sienta sufrimiento. Es decir, que el animal pueda morir sin tener sufrimiento. Y de hecho, pues de eso nos podría hablar más el doctor Manuel, porque es el experto en ese tema, pero y, digamos, no profundizó hasta ahí. Simplemente es, digamos, resaltar que el bienestar animal, si bien es una ciencia, sí se da la mano en algunos momentos con la ética, y uno de los más importantes es cuando se toma la decisión de interrumpir el sufrimiento innecesario con la eutanasia. Quería darle la bienvenida a Andrea, porque no pude hacerlo antes porque tenía algún problema técnico. Doctora Andrea López, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Sí, tengo unos problemitas técnicos ahí de conexión, pero bueno, ya con el celular logré un poquito solucionar. Muchas gracias. Bienvenida, no, eso, o sea, menos mal pudiste, porque pues tu compañía es muy importante en este espacio. Y bueno, aprovecho, ya que estás ahí, en estos días, digamos que han sido unos días con el fenómeno del Niño, ¿no? Estos meses, que ha sido de unas sequías importantes. Ya ahorita un poco volvieron las lluvias, al menos en Colombia, pero tenemos lo que pasa en Chile, que está terrible, y otras zonas de Sudamérica que están siendo afectadas por el fenómeno del Niño y han causado grandes incendios. Hubo un caso muy representativo en Colombia donde una guagua, un roedor de tierra alta, salió quemado. Desafortunadamente, mucha fauna resulta lesionada en este tipo de eventos, que pueden ser provocados, pueden ser naturales. Bueno, ahí hay otro debate. Sin embargo, pues son los animales individualmente, y bueno, posteriormente sus poblaciones también disminuyen, pero el tema individual es importante porque están heridos, y muchas veces hay grupos de rescate o personas que se los encuentran. Y fue representativo el caso de esta guagua porque pues se volvió viral de cierta manera, y tenía el 80% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. Era un animal que prácticamente tenía una agonía y un sufrimiento importante. Sin embargo, se insiste por dejarlo un poco con vida, hacer lo que se pueda. ¿Qué podemos aprender de esta lección? ¿Qué piensas tú de ese caso? Ahí digamos que la eutanasia hubiera sido un mecanismo para evitar el sufrimiento del animal, o por el contrario, digamos,
dejarlo en unas condiciones, aunque vivo, pero sufriendo y agonizando, sería otra opción. ¿Tú qué piensas, Doc? Bueno, realmente el tema, pues sí es un tema muy controversial, pero definitivamente debemos en estas situaciones siempre pues acelerar ese sufrimiento y dolor que está causando en este caso una quemadura de más del 80% de su cuerpo, donde realmente pues un animal, y cuando hablas de animales en este caso que tal vez no son de producción y que puedan tener una persona que pueda tener de pronto un tratamiento, pues sí considero que pueda ser la mejor forma para evitar ese dolor y sufrimiento, eutanasiar o utilizar la eutanasia. Eh, pues siempre es importante tener como esos conceptos claros, ¿no? Siempre existen muchas palabras relacionadas a terminar con la vida de un animal, ¿no? El sacrificio, la eliminación, el despoblamiento, la eutanasia, pero tienen muchas cosas de diferencia, tanto en sus objetivos y como en sus métodos también. Entonces, también es importante que como resaltar esa diferencia en conceptos para que la gente también entienda en qué casos es lo mejor y para que se actúe rápido y para tomar decisiones, ¿no? La ciencia del bienestar animal, pues a través de los indicadores y poder evaluarla, también, y bueno, y se enfoca como en eso, en mejorar esa calidad de vida, la nutrición, los aspectos sanitarios, el albergue, pero también hay eventos en los que hay que tomar la decisión de no prolongar ese sufrimiento innecesario en los animales, y en este caso hablamos, por ejemplo, en animales de granja, que es como en lo que yo tengo experiencia, de un sacrificio humanitario, de una eutanasia, porque son eventos que, por ejemplo, en cerdos o en cerdas de cría, prolapsos vaginales, donde la cerda realmente tiene, y se tienen unos protocolos ya establecidos donde no se permite un sufrimiento más allá, porque realmente el animal no va a volver a recuperarse. Entonces sí hay que tomar unas decisiones a tiempo, y eso hace también que existan indicadores y protocolos para eso. Excelente, Doc. Quisiera trasladar la pregunta a todos, porque me parece que es importante que cada uno muestre sus percepciones, cada uno desde su área claramente. Tenemos a la doctora Serna con los silvestres, Juan Camilo un poco con los domésticos, al doctor Manuel con el tema de investigación. Me gustaría saber esas percepciones que tienen acerca de este caso. No sé si haya percepciones diferentes a las que tenía Andrea, pero pues me gustaría saber ustedes qué piensan. Bueno, si les parece, pues inicio un poco yo. Yo creo que acá es importante como tratar tal vez de plantearnos una pregunta inicial, y es en qué radica el valor de la vida de un animal. El valor de la vida es valioso en sí mismo por el hecho de estar vivo, o tal vez el valor de la vida radica en la capacidad que tienen los animales de vivir esa experiencia, y una buena vida se relaciona con poder vivir estas experiencias lo más gratificantes posibles y evitar experiencias adversas, ¿no? Si uno se va a los autores puristas de la sintiencia como Peter Singer, pues casi que su concepto se enfoca más en la capacidad de vivir experiencias buenas y evitar experiencias desagradables. Entonces creo que este tipo de situaciones siempre ameritan un análisis caso por caso para tomar la mejor decisión ética posible. Entonces ahí podríamos preguntarnos, ¿qué capacidad de experiencias va a vivir un animal que tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias inmediatas que va a vivir durante su posible recuperación y la vida que va a tener por las experiencias futuras durante el resto de su vida? Lo segundo que podríamos analizar allí es un poco si las personas que atendieron al animal tenían la capacidad de darle todos los cuidados necesarios para minimizar las experiencias adversas durante su recuperación. Podían inducir una sedación profunda en este animalito durante su recuperación, podían mantenerlo con analgesia opioide durante su recuperación. Según entiendo, pues esto no era viable por las condiciones del centro. Entonces, partiendo de que seguramente y muy posiblemente, que fue lo que pasó, el animal iba a tener horas o días de una muy mala experiencia que terminarían conllevándolo a la muerte, la decisión más ética, luego de analizar todos esos argumentos, hubiera sido practicar la eutanasia lo más pronto posible, dado que no se tenían las herramientas para poder darle la capacidad de minimizar
todos estos efectos adversos, ¿no? Entonces creo que en este caso, pues sí, lo más ético hubiera sido esto. Muy bien, muy bien. ¿Qué opina la doctora Serna? Exactamente lo mismo que el doctor Manuel. Realmente es un animal, cuando yo vi la noticia y yo dije que es completamente innecesario el sufrimiento al cual está expuesto este animal, con ese tipo de quemaduras y con ese tipo de dolor y el proceso de manipulación constante al que está siendo expuesto, el cual el animal no está acostumbrado. Entonces debe de tenerlo, ese animalito, fuera del dolor tan intenso, debe tener los niveles de cortisol, o sea, los niveles de estrés altísimos, y eso va a ayudar a que el animal no pueda responder efectivamente a los tratamientos que se le están imponiendo, y es un animal que le vamos a alargar el sufrimiento y el dolor innecesario. Doctor Juan Camilo, en esa línea. Si bien este es un caso de un animal silvestre, cuando comenzamos a hablar un poco de este caso, se me vino a la cabeza la historia de Muñeca. No sé si la recuerdan. Hace más o menos unos 10 años, una perrita que parece que no tenía ningún tutor, está en un parque público, hay una persona que está podando el pasto y yo siempre he dicho que le doy el beneficio de la duda sin intención. La perrita pasó corriendo y le amputó 3 piernas y le dejó la otra fracturada. Y pasa lo mismo que acá que mencionaba Manuel y que mencionaba Camila antes, y es la importancia de evaluar esa calidad de vida futura que va a tener el animal. Con un 80% de su cuerpo quemado, o en este caso, con 3 piernas fracturadas, ¿cómo se asegura que el animal va a vivir bien después? ¿Dónde va a estar ese bienestar animal? Este caso, la perrita fue recuperada en una clínica, estabilizada en una clínica más bien. Después fue trasladada a otra clínica con la que yo trabajaba en su momento. Y dijimos, bueno, ya la salvaron, pues ahora pues toca asegurarse que va a tener una adecuada calidad de vida y el mayor bienestar posible. Y lo que se hizo fue prolongar un sufrimiento bastante difícil en esta pequeñita, que la verdad me dolió mucho tiempo, pero la tuve que ver mucho tiempo viéndola cómo se iba degenerando. Aparte de eso, tuvo una complicación neurológica que generaba colapsos esofágicos y tocaba intervenirla una vez a la semana para dilatar el esófago para que pudiera alimentarse. Perdió condición corporal rapidísimo, emocionalmente estaba súper mal, y después de 2 años o 3 años, por fin se toma la decisión de acabar con ese sufrimiento innecesario que se tomó por la misma decisión de salvar la vida en su momento, sin pensar cómo iba a vivir este animal. Entonces es algo muy similar y seguimos cometiendo los mismos errores. Mediáticamente llega esto a algún lugar y los mismos médicos veterinarios a veces nos sentimos presionados de preservar la vida por encima de la ética, por encima del conocimiento del bienestar animal, por encima del conocimiento que se tiene sobre la calidad de vida. Entonces, yo creo que este tipo de espacios son bastante necesarios para que las autoridades que nos están generando normativas constantemente, pues tengan en cuenta que la eutanasia es algo de lo cual se debe hablar, de lo cual se debe regular para preservar el bienestar animal y la calidad de vida de los animales con los que compartimos. Muy bien. Ahí voy con la doctora María Camila. Digamos que han coincidido los expertos, pero han tocado un tema muy importante, y es que no es como una decisión que uno toma a la loca. No es una decisión que uno se levantó esta mañana y dijo, no, voy a eutanasiar 200 perros porque sí. Hay un análisis ético, hay un análisis previo, y no es una sola persona, es una combinación de opiniones, de factores también. El tiempo es crucial, la magnitud de las heridas, el daño que puede estar causándose a nivel individual, pero también como vimos con la doctora Serna, el daño que puede estar causando al ecosistema y a otros individuos. Entonces, es un análisis que va más allá, o sea, antes de tomar una decisión, es importante hacer un análisis ético.
Esto se hace, digamos, en la práctica, uno comprendería que es lo lógico, ¿no? Pero en la práctica, ¿esto se realiza o es una práctica habitual o normalmente ni siquiera se tiene en cuenta o cómo sería eso ahí, Doc? Bueno, pues básicamente lo que mencionaba Alejandra, nosotros nos basamos digamos, de las ciencias agropecuarias, bien sean animales de producción, animales de compañía, animales silvestres, en protocolos establecidos desde la ciencia, donde evaluamos indicadores fisiológicos e indicadores comportamentales, los correlacionamos ambos y eso nos permite tomar una decisión, digamos, a partir ya de la ética del sitio donde yo trabajo o de la universidad en la que estoy, etc. Entonces, es importante tener en cuenta que una cosa es lo que me dice la ciencia del bienestar animal y me dice de un 100% el animal tiene un bienestar de un 5%, por ejemplo, del 100%. Es decir, un animal que tiene muy, muy bajita calidad de vida. Y la ciencia reporta eso. Quien toma la decisión es la ética donde yo trabaje. Si la ética donde yo trabajo es una ética bienestarista, entonces volvemos otra vez a lo que decíamos al principio, y es si es un sufrimiento innecesario, eutanasia. Ahora, el sufrimiento innecesario es lo que han dicho todos, completamente de acuerdo con todos, y en el caso precisamente de la guagua, pero hay una cosa que digamos que tengo que tener en cuenta, es no solamente el ahora, el futuro a corto plazo, sino también tengo que tener en cuenta el futuro a largo plazo. Digamos que yo pude rehabilitar hasta cierto punto a ese animal y ahora ¿será que lo puedo liberar? ¿O le va a tocar estar confinado el resto de su vida? Y a veces nosotros confundimos, digamos, albergue o recinto o como el nombre que yo quiera llamar, con un sitio como si el animal estuviera en un hotel 5 estrellas. Y resulta que no es el caso, la mayoría de las veces no es el caso. Y un hotel 5 estrellas no es estar encerrado en un sitio con las mejores, digamos, condiciones de las instalaciones, sino es un sitio donde el animal pueda salir, pueda expresar su comportamiento natural, donde pueda, digamos, expresar todas sus 5 libertades, o ahora que ya hablamos de los 5 dominios, todos los 5 dominios sean, digamos, cubiertos hasta al máximo. Y un animal silvestre sobre todo, pero también, digamos, no quita un animal de compañía, que esté más de 3 meses encerrado en un recinto, ya se convierte más que en un hotel, en una cárcel. Es como un animal que pierde la capacidad de poder tomar decisiones y de tener control de su vida. Biológicamente los animales están estructurados para que tomen decisiones para poder sobrevivir en el ambiente, en un ambiente que está cambiando constantemente. Y tener un animal encerrado en un sitio donde casi no cambia el ambiente, donde no tiene casi estímulos, donde no puede explorar, donde no puede satisfacer esos comportamientos exploratorios, pues no va a vivir feliz y no va a tener calidad de vida. Y desde el bienestar, entonces, estas estadías de larga instancia tal vez no sean la mejor manera de darle bienestar a un animal. Excelente, Doc. Muy bien, muy claro. Ahora, quisiera pasar ya, digamos, hicimos el análisis ético, ya dijimos como los antecedentes, evaluamos la situación, dependiendo de nuestro lugar, ¿no? De trabajo, donde estemos, tomamos la decisión y decimos, bueno, este animal o estos animales hay que eutanasiarlos. Desafortunadamente, es triste también la decisión. Hay una parte de emocionalidad también ahí. Y eso es algo que no se ve. Mucha gente nos pinta, sobre todo a la gente que trabaja con fauna silvestre, como asesinos. A mí me han tratado de asesino, matón, cosas así, por a veces recomendar este tipo de cosas, cuando es el contexto ideal. Sin embargo, cuando ya se toma la decisión, esta pregunta va para el doctor Manuel, ¿cuáles serían esos métodos que serían un poco eficientes o en línea con el análisis ético que hicimos previamente? Dijimos, bueno, este animal está sufriendo mucho, hay que utilizar la eutanasia, pero pues no vamos a utilizar cualquier tipo de mecanismo o de acción para dar una muerte digna a este animal. Tenemos que también tomar una decisión acerca de cómo lo vamos a hacer.
Y en ese sentido, pues los animales, por ejemplo, de investigación son un buen ejemplo de esto. ¿Cuáles serían como esos métodos que serían más acordes con darle una muerte digna a un animal? Bueno, acá podemos tal vez reflexionar cómo se induce la muerte de una persona, ¿no? Si hablamos de las personas que cometen delitos severos en sociedades donde la pena capital, donde la inducción de la muerte es un castigo que reciben, normalmente estas personas pues se tiene un protocolo para inducir la muerte que se basa en el uso principalmente de medicamentos como barbitúricos, sobredosis anestésicas acompañados con otras sustancias que inducen el arresto cardiopulmonar y demás. Entonces, me remito nuevamente a la guía del panel de eutanasia de ADMA, de la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, y cómo se trata un poco de emular estas formas de inducir la muerte en las personas y en los animales, tratando de que los animales no puedan vivir esa experiencia y no les genere sufrimiento. En la mayoría de las especies, incluidos roedores, conejos, perros, gatos, equidos, mamíferos acuáticos, entre otros, hay métodos aceptables para ADMA, métodos aceptables con condiciones y métodos que no se deben hacer, no aceptables. El principal método, sin lugar a dudas, es el uso de sobredosis de barbitúricos, tipo pentobarbital, y suele combinarse con tranquilizantes sedantes en todas estas especies. Esos son métodos que son muy rutinarios y casi que obligatorios en especies como cuando hablamos de eutanasia de perros, de gatos, de caballos y demás. Diferente, ¿no? Si habláramos de bovinos, por ejemplo, más en el término de sacrificio como fuente de alimentación, así es una vaca en la cual yo quiero practicar la eutanasia por una enfermedad. Pero entonces el principal método siempre será el uso de barbitúricos, sobre todo de una sobredosis de anestesia, mezclado normalmente con tranquilizantes sedantes para tratar de minimizar el efecto. En roedores de investigación, por ejemplo, hay otros métodos que son avalados por los comités de ética, como puede ser la inhalación de CO2, otros métodos que podrían utilizarse con condiciones, siempre y cuando haya justificaciones experimentales, por ejemplo. Entonces dependerá un poco del alcance de la especie. Tenemos como los métodos cuando los animales están como confinaditos, como controladitos, y métodos cuando están un poco más abiertos, ¿no? Como en plan granjas o... Claro. Sí, digamos que si puedes capturar al animal y hacerle este procedimiento, pues el barbitúrico será una buena idea. Posiblemente, y ustedes sabrán más que yo de eso, en fauna silvestre, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan los gunshot, los rifles, para hacer control poblacional, y una persona altamente entrenada para hacer eso, que uno sabe que le va a poner pues el tiro, que el animal ni lo va a ver venir, entonces será el mejor método que se pueda utilizar. Entonces depende bastante del contexto. Ok, muy bien, muy bien. Ya ahorita entramos en ese tema silvestre, pero ahora me da curiosidad la exploración de este tema porque es bien difícil, espinosito. Y esta se la voy a pasar al doctor Juan Camilo. Uno, digamos ya que ha trabajado con animales la mayor parte de su vida ya, se da cuenta que a veces las condiciones y el contexto donde está el animal en sí mismo también da una pérdida de bienestar. Sucede mucho en centros donde los animales están muy confinados y que se ve que hay un detrimento del bienestar, hay una pérdida de bienestar y hay maltrato también. Y en estas zonas, por ejemplo, los albergues de perros, donde muchas veces pueden estar hacinados, muchas veces se pueden morder entre ellos, tienen lesiones aparentes, además se transmiten enfermedades. En esos casos donde, digamos, no hay una como aparente necesidad de hacer una eutanasia, también hay que ver el contexto como una pérdida de bienestar que también involucraría utilizar este método para solucionar ese tema de confinamiento. ¿Qué podemos aprender de eso y cómo se hace eso en la práctica, doctor? ¿Será que sé que es un tema espinosito, pero es el que ha trabajado más con este tema? Me encanta el término espinosito.
No, quería como no, que no sea tan fake. Suavizarlo. No, es que realmente es un tema bastante álgido en el país. Sabemos que la mayoría de los albergues que existen en el país son privados, son personas con un corazón supremamente grande que quieren rescatar y rehabilitar la mayoría de animales domésticos que encuentran y que seguramente muchos de ellos están en condición de vulnerabilidad, en condición de calle. Y también hay muchos albergues ahora privados, si bien desde el 2002 se viene pidiendo que cada municipio tenga uno, y la ley 2054 hace todavía un énfasis más grande en que hayan, la gente se queda como sin fundamentos técnicos, no saben muy bien cómo se maneja esta problemática. De allí, dentro de la medicina veterinaria, hace ya bastantes años, en el país no tantos, en el país debe llevar unos 10, 15 años, aparece una rama de especialización que es la medicina de albergues, que nos ayuda a entender un poco desde la academia, desde la ética, cómo manejar los albergues, porque es bastante complicado. De hecho, aprovecho el espacio para botar una cuña. Con la SIGBA estamos organizando un simposio de medicina de albergues que va a ser el 12 de abril en la Universidad de La Salle, están todos invitados de una vez. Pero, ¿qué nos dice entonces la medicina de albergues? Definitivamente, cuando uno comienza a mirar algunos libros de estos y llega uno al tema de la eutanasia, dice, la eutanasia está implícita en la mayoría de albergues. Siempre va a haber eutanasias. Debemos comenzar a hablar del tema, que era lo que les decía previamente. Y de allí, pues, se puede hacer por muchos aspectos. Tú mencionabas si cuando se sobrepasa la capacidad de carga en un albergue se pueden llegar a realizar eutanasias, y de allí existen dos tipos de políticas en el manejo de albergues, los que se consideran kill, los que matan, y los non-kill, que serían los que no matan. Tradicionalmente los albergues en el mundo de animales de compañía han sido kill. De hecho, cuando uno mira un poco la historia de la medicina de albergues, se encuentra con algunas cosas, la verdad, un poco chocantes, como por ejemplo en Nueva York, sacaban de los albergues, de las perreras municipales, como muchas veces se mencionaban, a los perros cuando habían sobrepoblación de animales y los llevaban al río Hudson, los ahogaban siempre en unos días determinados y las personas lo veían como un show. Era como un momento de compartir en familia y salían con sus familias al río Hudson a hacer un picnic y ver cómo venían y los ahogaban, cuando no existían esos métodos eutanásicos que nos mencionaba el doctor Manuel Góngora. Incluso en el país, algunos albergues privados se les ha, ¿cómo se dice?, juzgado, digámoslo así, por los métodos que se utilizaban como la electrocución. Una cosa que yo le agregaría a lo que aportaba de una forma bastante linda el doctor Manuel, es que los métodos eutanásicos deben asegurar que el animal deje de sufrir después del medio segundo que se aplica. Sabemos que 0,5 segundos es lo que se demora la percepción del dolor, la percepción del sufrimiento. Entonces, por ejemplo, cuando hablaban el uso de las armas de fuego, de los barbitúricos, la misma electrocución, se busca que el animal deje de percibir su entorno, el dolor, cualquier tipo de sufrimiento mental, comportamental, lo que sea, dentro de ese primer medio segundo, que es lo que se genera con ese tipo de métodos. Y de allí, pues hemos venido evolucionando en los albergues, donde algunos dicen, bueno, si sobrepasamos la capacidad, se deben poner eutanasias, y han cogido mucho más fuerza en el mundo de los non-kill, sobre todo desde Italia, desde Brasil, ahora en Colombia se está pidiendo que seamos non-kill, y los non-kill no quiere decir que no se pongan eutanasias. Se ponen eutanasias, algo muy similar a lo que nos contaba la doctora Gina, animales donde en su tratamiento no se puede asegurar que vaya a tener una buena calidad de vida, que ya no podemos hacer más para que el animal esté estable y esté bien, pero también se le pone a animales seniles cuando no podemos asegurarnos también de su misma calidad de vida. Existen, por ejemplo, algunas evaluaciones de cómo valorar si el animal, por ejemplo, está sufriendo de hambre, si el animal tiene emociones como la felicidad, si puede moverse por sí solo, si está bien hidratado, y que nos ayudan a decir, oiga, definitivamente se está viendo bastante afectado, es uno de los animales que puede ser candidato para entrar a un comité de toma de decisiones, que es algo que siempre hemos tratado de promover, como tú lo decías. No es una decisión de una persona en particular que dice matemos a todo el mundo, sino que se reúne un equipo de técnicos, de profesionales, para hacer análisis puntuales sobre quiénes se van a tomar las decisiones.
Entonces, realmente es un punto bastante difícil y espinosito, como lo mencionabas, porque tenemos animales que pueden durar años en albergues cambiando su comportamiento, perdiendo sociabilidad, perdiendo la capacidad de interactuar con animales diferentes a los que ven en el albergue y con mucho miedo comienza a aparecer hacia personas diferentes a las que ve todos los días en el albergue. Entonces, ¿cómo los van a entregar en adopción? Eso es un tema supremamente difícil y mucho más que espinosito, y es la responsabilidad que tienen todos los albergues privados y públicos de entregar animales que no vayan a generar un problema a la salud pública. Animales, por ejemplo, en la mayoría de los albergues en el país y en Latinoamérica pasa lo mismo, nunca se revisa si tienen brucela o leptospira, que son zoonosis, y pueden estar contagiando a las familias a las cuales se les entrega. Y como no, la agresividad. No podemos entregarle a una familia un animal agresivo que puede matar una niña de 2 meses, como pasó el 20 de julio del año pasado, o como le pasó al municipio de Manizales hace unos años, que entregaron una perrita, termina por las heridas que genera la niña, muriendo la niña y sufriendo demandas, obviamente, por entregar animales que son un riesgo para la salud pública. La eutanasia es un tema que se tiene que hablar desde un ámbito muy profesional, ético, legal, todos podemos aportar, pero sí tiene que quedar muy claro cuándo lo podemos hacer, cuándo no. Pero muchas veces para promover el bienestar animal, recordando que el bienestar del animal no es solamente el bienestar del animal que yo estoy valorando, sino que el concepto de bienestar viene creciendo hacia un solo bienestar, donde el bienestar de la biodiversidad, donde el bienestar de los animales no humanos y de nosotros como animales humanos está completamente vinculado, y eso lo debemos respetar. Excelente, Doc, excelente, muy bien. Ya pasé por laboratorio, ya me fui para domésticos y ahora quiero irme con la doctora Andrea. Quiero saber, digamos, lo que pasa en las granjas. Muchas veces, por ejemplo, se fractura un animal, se cae, tiene una herida complicada, y lo que hacen muchas veces las personas es mantenerlo un poco con vida hasta su disposición final, que puede ser incluso el sacrificio, el beneficio. Puede ser que se destine para un propósito de beneficio humano. Pero sin embargo se mantiene ese animal con unas condiciones que pueden ser lamentables. Y eso también pasa igual que con los albergues. Pero en este contexto de granja, donde los animales de granja también están propensos a accidentes, mordeduras, en fin, pasa lo mismo, y normalmente la respuesta de los encargados es mantenerle una vida que puede de pronto no ser digna y después beneficiarse el animal, además. ¿Qué piensas de eso, Doc? Bueno, es también, es un tema también muy importante, y lo que decía yo al principio en mi primera intervención, es importante, en granja existen eventos como los que acabas de mencionar, prolapsos, fracturas de patas, fracturas de alas, que el ganado se le partió la pata en el brete, y o sea, son eventos que pasan a diario, y que para eso se debe tener, y digamos que se sensibiliza al productor de que debe tener unos protocolos para poder tomar esas decisiones. Es decir, si el animal, si la cerda o el cerdo tuvo una fractura, pues es tomar la decisión, o va para sacrificio inmediatamente a planta de beneficio para evitar ese dolor, o se hace un sacrificio humanitario dentro de la granja, ¿sí? Ese sacrificio humanitario también tiene pues unas condiciones, ¿no? Hay que también proporcionarle un método eficaz, un método rápido, un método que asegure una insensibilización primero, y para poder sacrificar el animal dentro de la granja. La OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es, digamos, el organismo con el que tenemos unas directrices y acogemos algunas recomendaciones de eso, enfatiza el tema de esos protocolos para poder tomar esas decisiones en granja. Es importante conocer y saber, y tener personal capacitado, conocer el método que vamos a utilizar, porque no todos los métodos sirven para el ganado, no todos los métodos sirven para el porcino, saber qué método vamos a utilizar, y bueno, y la disposición final de este cadáver. Pero
las decisiones de la granja se deben también actuar inmediatamente. Algunas decisiones tienen, y dependiendo del concepto médico veterinario, algunas decisiones tienen, lo hablo, digamos, desde el tema de porcinos, hasta 2 días tienen como de respuesta para poder ver si el animal tiene algún tipo de mejora y posiblemente pueda llegar a recuperarse. Si definitivamente no, el animal pasa a ser un sacrificio humanitario o pasa a ser beneficiado si en el caso se puede consumir la carne de este animal. Entonces, prolongar sufrimientos para llegar al beneficio o simplemente prolongar el sufrimiento por negligencia, por desconocimiento del operario, porque no están las herramientas necesarias, es un mal bienestar. Es un mal bienestar y no, es una muy mala práctica con la que también pues no estoy de acuerdo en prolongar la vida de un animal innecesariamente. Excelente. Muchas gracias, Doc. Acerca, sobre todo de los animales silvestres, ¿no? Porque, digamos, se ve un poco más clara esa relación entre la eutanasia y un animal enfermo, con dolencias, o que está en un laboratorio, o incluso, aunque hay mucha polémica, puede también ser claro en animales hacinados, en plan de albergue, pero cuando llegan con silvestres, pues es un tema como que se entiende diferente, se entiende como distinto, ¿no? A los demás. Y en ese contexto, por ejemplo, vemos que hay muchas especies que muchos biólogos, o se hace un consenso, digamos, a través de la comunidad científica, donde se estipula que hay especies que tienen un carácter invasor, que tienen unas características que las hacen potencialmente dañinas para un ecosistema donde florecen y no tienen un control natural, sea por sequías, sea por depredadores naturales, enfermedades que sean de su región nativa. Entonces proliferan y se vuelven de cierta manera negativas para el ambiente donde viven y para los animales con los que conviven, que también es importante. En este sentido, se ha hablado mucho, sobre todo de los hipopótamos, ¿no? De Pablo Escobar, que toda esta parafernalia que se ha hecho alrededor de un evento desafortunado que nos queda de un traficante ilegal. Y ahora tenemos un problema. Hablo de los hipopótamos porque hay muchas especies invasoras, pero a nadie le importa si se hace un control poblacional con el pez león o con el caracol africano o con... Entonces, claro, hay un componente de carisma, hay un componente de una cierta apropiación que viene también un poco de los medios y la televisión que hemos tenido durante pequeños, donde vemos a los hipopótamos en vez de a las dantas, donde vemos a elefantes en Madagascar y no vemos nuestra fauna nativa y no nos apropiamos de eso. Y eso conlleva o deriva a que generemos una compasión que no está mal, es decir, somos humanos, tenemos empatía, pero no tenemos empatía por lo nuestro y al final se decide por hacer métodos que a lo mejor no solucionan el problema. Una de estas metodologías que se ha utilizado para evitar este escándalo público, que haya contrapartes que puedan influir en decisiones políticas, es que se ha optado por esterilizar en vez de aplicar eutanasias, ¿no? Digamos como la esterilización. Lo mismo que ha pasado también con perros, con gatos en situación de calle o ferales. Y al final, pues no se solucionan los problemas. La doctora Gina fue pionera en hacer también este tipo de intervenciones en el país. Ahí donde la ven, coge hipopótamos, los duerme y les hace cirugía. Pero pues realmente sabemos que esas soluciones son paliativas, que no son soluciones, realmente son básicamente estrategias que se han usado
sin ver efectos prácticos. Entonces, no nos queda de otra, ya intentando todo, habiendo intentado todo, que sugerir muy prudentemente y basados en evidencia que la eutanasia es el método que hay que aplicar. ¿Cómo ves, después de esta introducción tan larga para hacer la pregunta, doctora Gina, cómo establecer esa conexión, cómo poder hacer que se tome esa decisión antes de que sea demasiado tarde, cómo hacerla, por qué hacerla y cuál sería tu opinión al respecto? Gracias, Andrés. Como les dije al principio, mi experiencia es con especies nativas e invasoras. A través de toda mi vida he trabajado con el manejo el manejo y los programas de conservación para especies nativas, especialmente felinos como pumas y jaguares. Y a través de mi trabajo de conservación empecé a adentrarme, o mejor me empezaron a empujar hacia el tema de las invasoras, porque gran parte de mi trabajo comenzó en el Magdalena Medio y los hipopótamos se encuentran en el Magdalena Medio inicialmente. Ya los hipopótamos tienen un rango de distribución muy grande en Colombia. Cuando se comenzó a trabajar con la especie de hipopótamos, los hipopótamos no se encontraban dentro de la resolución de especies invasoras en Colombia. Apenas en septiembre, creo que en abril o septiembre del año 2002, discúlpenme si no me acuerdo del mes, fue introducido en la resolución de especies invasoras. ¿Esto qué quiere decir? Colombia tiene una resolución donde categoriza, después de muchos estudios y de muchos conceptos de la comunidad científica, especie como una especie invasora. Una especie invasora, ¿por qué se categoriza como especie invasora? Porque es una especie que llega a un país que no es el suyo, coloniza y empieza la reproducción. Cuando la especie invasora llega y empieza a adaptarse a la zona y dice, listo, aquí me quedé, me gustó, están las condiciones, vamos a empezar a reproducirnos para empezar a llenar este hábitat de mi especie. Entonces ellos empiezan con un proceso acelerado de reproducción para poder como asentarse en la zona, ¿cierto? Entonces cuando yo comencé a trabajar con los hipopótamos fue hace muchísimos, muchísimos años, aunque no lo crean, hace más de 13 años, empecé a trabajar y en ese momento los hipopótamos no estaban en la resolución de especies invasoras, se habían intentado unos procesos de caza de control, en los cuales algunas autoridades lograron cazar un hipopótamo que estaba amenazando a la comunidad, que estaba matando el ganado, que se estaba metiendo a las casas, que casi mata a una persona. Entonces ahí decidieron, o matamos este animal o este animal va a matar va a empezar a matar a gente en la zona. Entonces, a partir de ahí se generó una casa de control, así se llama para las especies invasoras, y todo este proceso terminó en que unos grupos locales demandaron al Estado, donde el Estado donde un juez prohibió que se realizara casa de control. Entonces, a partir de ahí se empezaron a generar varias alternativas para el manejo poblacional. ¿Por qué? No se puede hacer casa de control, entonces, ¿qué más hacemos? Y comenzamos con los procesos de esterilización quirúrgicos. Quirúrgicos son cirugías. Pero empezamos a ver que eran procesos altamente costosos y altamente peligrosos. No sé si todos saben, pero los hipopótamos son los animales que más matan personas en África. Son animales supremamente territoriales y supremamente agresivos, ¿cierto? Entonces comenzamos con unos procesos de cirugías, empezamos con los procesos de ceba y captura y se hicieron varias cirugías, son cirugías altamente costosas donde nosotros estábamos todo el tiempo dependientes de donadores que nos daban el dinero para poder hacer estas cirugías y luego empezamos a migrar a unos temas de esterilizaciones químicas con ayudas de varios gobiernos. Pero en realidad el problema se empezó a crecer más grande porque se vio que el tema de cirugías no estaba dando el resultado que una especie invasora amerita, por así decirlo.
Yo terminé mi trabajo con esta especie invasora en diciembre del 2022. Desde enero del 2023 trabajo mi trabajo ya es más de conservación con pumas y con jaguares. Pero definitivamente para mí el concepto es que es una especie que se nos salió de control. Ya los hipopótamos han atacado a personas. Hay personas muy heridas, no entiendo cómo no las han matado, pero son personas que redujeron su capacidad en un 80%, son pescadores locales que han sido atacados por los hipopótamos y han reducido, o sea, son señores que ya no pueden trabajar, que ya no pueden vivir. Entonces, ya empezaron a atacar a gente. ¿Por qué? Porque inicialmente la gente decía, son animales muy dóciles, son muy tranquilos, pero es que son unos animales que no están en su ecosistema, entonces tienen un amplio territorio y no tienen las limitaciones que tienen en África, como son limitaciones de agua y limitaciones de alimento. Acá ellos tienen ampliamente agua y alimento todo el año, entonces no se generan esas peleas territoriales tan comunes como son en África, porque aquí tienen los recursos. Pero varios años después pasamos de tener 3 individuos a tener más de 160. Entonces ya estamos viendo que se están generando problemas territoriales en las zonas, están atacando cada vez más a las personas. Se toman el territorio de un río, por ejemplo, y los pescadores no pueden salir a hacer sus faenas ancestrales de pesca porque los hipopótamos no les gusta que los pescadores pasen por ahí, entonces tumban las lanchas, los pescadores llevan sus niños por los ríos, pues a las escuelas. Entonces pescadores me decían, doctora, yo ya no puedo llevar a mis niños porque me da susto que el hipopótamo nos tumbe la lancha y me mate a mis hijos, ¿cierto? Ellos afectan muchísimo a las personas que viven en las riberas del río Magdalena. Los hipopótamos salen en las noches y se meten en las casas, entonces tumban unas casas de madera, dañan motos, dañan cultivos, y eso es solo con las comunidades. Ellos son animales, según varios estudios que se han hecho, son animales que son portadores de muchísimas enfermedades y que están generando grandes problemas clínicos en la fauna silvestre que está en la zona, además de que están generando desplazamiento de especies nativas del Magdalena Medio, que es la zona donde más se encuentran poblaciones de hipopótamo. Además que están haciendo otros temas de compactación de suelos, están generando contaminación en afluentes de agua, bueno. Entonces es un problema que cada vez crece más. Y definitivamente yo siento que Colombia tiene que dejar el miedo a la palabra eutanasia. La palabra eutanasia no es mala. La palabra eutanasia es algo que todo el tiempo se ha usado. Entonces hay que aprender a manejar el tema de eutanasia en especies silvestres, en especies invasoras y en especies domésticas. En todos los países del mundo hacen cacería de control a las especies invasoras. En Australia, por ejemplo, alguna vez alguien introdujo camellos y eso se volvió una especie invasora. ¿Y qué hicieron? Cacería de control. Cacería de control es ir y cazarlos porque son animales que están libres, por así decirlo, entonces les toca cazarlos. Y así muchas especies en Galápagos, en muchas partes del mundo, el manejo de las especies invasoras es cacería de control. ¿Por qué? Porque priorizan la fauna silvestre y la biodiversidad de sus países por encima de las especies invasoras. Yo entiendo que los hipopótamos son una especie muy relacionada a unos temas históricos que tenemos en Colombia. Para algunas personas es de amor, para otras personas es de odio, pero esto no es un tema que se debe relacionar con esto. Esto es un tema ecosistémico, biológico, clínico, donde nosotros tenemos que proteger nuestra biodiversidad primero. Segundo, tenemos que proteger la salud y el bienestar de nuestra fauna silvestre. Y tercero, tenemos que proteger a nuestras comunidades. Si tú estás en tu casa en Bogotá sentada y dices, ay, tan lindo ese hipopótamo, ay, déjenlo que viva, qué pesar, pero el pescador que no puede salir a pescar en las noches, que el hipopótamo todas las noches le daña el cercado porque se le está comiendo el pasto, o que matan, porque los hipopótamos matan el ganado porque son competencia de alimento, donde el señor le da miedo que a sus hijos lo mate un hipopótamo. Entonces
ahí que estamos priorizando, ¿cierto? La vida de una especie invasora que así hagamos cacería de control en Colombia, la especie no se va a acabar. En África hay lugares donde la especie está muy bien conservada. Y otra cosa, es una comunidad o una población que tiene un alto problema de endogamia. ¿Qué quiere decir? Todos vienen, los 160 animales que hay en este momento en Colombia, vienen de los 3 mismos hipopótamos. Entonces, con temas endogámicos vienen un montón de problemas clínicos detrás y problemas reproductivos de las especies. Entonces, es un problema que debemos empezar a pensarlo de otra forma, ¿cierto? ¿Que es que los van a matar? ¿Qué pesar? No, hay que hacer unos procesos de eutanasia con bienestar. Es que son animales que también merecen morir dignamente, ¿cierto? Entonces, hay que hacer unos procesos de bienestar animal para hacer un tema de cacería de control. Entonces, ese es mi concepto y ese es el concepto del colectivo Biodiversos por el cual estoy yo aquí hoy invitada, pero es un tema que es para pensar, ¿cierto? No es un tema de... Cuéntame más de Biodiversos. Aprovecha y cuéntame más de Biodiversos. Biodiversos somos un colectivo de personas que trabajamos en ciencia. Hay biólogos, médicos veterinarios, ecólogos, ingenieros ambientales, forestales, de todo, donde nos unimos. A mí me invitaron, realmente fueron otras personas las que comentaron, y realmente nos unimos y pensamos en estas decisiones que de pronto se toman desde los amores y de los odios, y nosotros nos sentamos a pensar con cabeza fría y expresamos nuestra opinión desde la ciencia, ¿cierto? Eso no quiere decir que seamos buenos, que seamos malos, simplemente estamos pensando y queremos salvar a un país tan biodiverso como es Colombia, ¿cierto? Por eso somos biodiversos. Yo hago parte también de Biodiversos. Gracias por esa explicación tan, o sea, detallada. Creo que no queda duda de lo que hay que hacer realmente y de la situación y lo complejo que es, ¿no? Es una situación muy difícil en el país del realismo mágico, donde hay hipopótamos, o sea, de repente tenemos hipopótamos en la mitad de uno de los ríos más importantes del país. Voy a terminar esta tanda de preguntas con los expertos y luego quiero irme a las preguntas de las personas que me parecen importantes. Así que voy a cerrar esta tanda con la doctora María Camila Corredor con un temita. Ese no es espinosito, ese es más bien un reto, un desafío. Y es, ¿cómo hacemos para integrar el tema de la eutanasia dentro de la educación, dentro de la educación ambiental, pero también dentro de la educación escolarizada, donde no sea un tabú, sino que sea más bien una de las opciones que involucra, como bien vimos, análisis éticos, que hay ética detrás, que es un análisis que no se hace así porque sí. ¿Cómo hacemos para llegar al público amplio y decir, bueno, involucremos este tema dentro de la agenda pública para que las decisiones que se tienen que tomar después no se hagan bajo un manto desde el desconocimiento, sino desde una compasión de ética ecosistémica y de bienestar animal? ¿Cómo lo ves, Doc? Bueno, entonces esto de pronto sí es un poquito más espinoso de lo que tú crees, porque cuando tú tienes, digamos, la responsabilidad de transmitir conocimiento a unos estudiantes, bien sean de pregrado, de posgrado, incluso de primaria, bueno, en cualquier nivel escolar, tú tienes una responsabilidad de entregar la información que hay sin poner tu punto de vista personal, sin poner tu visión ética por encima de los conocimientos que estás dando. Entonces, el reto es primero dar el abanico de opciones que hay en cuanto a la toma de decisión de la eutanasia y en eso pues tenemos varias visiones éticas. Entonces tú has mencionado y siento que Biodiversos funciona mucho bajo esa ética de
ecosistémica, ¿no? Del respeto por la naturaleza, de la salud del ecosistema por encima del individuo, ¿cierto? Y es válida, ¿sí? Es completamente válida, pero entonces de pronto hay un chico que me dice, hey, profe, pero es que yo soy vegetariano, soy vegano, yo soy proteccionista, y para mí lo más importante es el derecho a la vida, y también es válido. Yo como docente tengo que respetar esa postura. Pero de repente otro estudiante te dice, mire, para mí los animales son simplemente algo que me van a dar plata y ya, y que me van a dar un beneficio, y no me interesa si tiene o no la capacidad de sintiencia. Yo lo que necesito es ganar plata con esto. Y también es válido. Yo puede que no esté de acuerdo con esa visión ética de este estudiante, pero lo tengo que respetar. Entonces tengo que partir del hecho de que tengo estudiantes de diversos, digamos, backgrounds, de una sociedad diferente, de una religión diferente, y lo tengo que respetar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es darle las herramientas al estudiante para tomar decisiones muy informadas, bien sea desde el punto de vista ético, es decir, si yo tengo una bandera de una visión ética ecosistémica, tengo que saber muy bien qué significa el ecosistema, tengo que saber muy bien cómo funciona, qué es la ecología, qué es la etología, todo lo que implica el funcionamiento de un ecosistema para poder opinar realmente. También si yo soy de una visión bienestarista, pues tengo que entender qué significa realmente un sufrimiento innecesario, tengo que entender en qué momento entra la ética y en qué momento no entra la ética, la ciencia del bienestar animal, y ese es el reto del docente, es entregar las herramientas y usted tome la decisión. Y entender que dentro de la ciencia del bienestar animal, lo que hace es entregar un reporte del estado de calidad de vida del animal. Eso es lo que hace la ciencia del bienestar animal. Yo digo, el animal tiene una calidad de vida tal, de tantos puntos, de tal porcentaje, hay diferentes protocolos para diferentes especies, a veces son unos números, unos puntajes, a veces son un porcentaje, pero todo va a evaluar objetivamente digamos, con indicadores medibles, objetivos, la calidad de vida que puede tener ese animal. Y yo le digo al estudiante, usted con un animal de esta calidad de vida, de un 5%, de un 6%, de un 70%, de un 80%, ¿usted qué decisión tomaría? Bajo lo que decían ustedes también, como bueno, una cosa es que haya de pronto una clínica que tenga todos los equipos y que pueda de pronto tratar al animal muy bien, o de pronto es un refugio debajo de escasos recursos, que no tiene los equipos, que a duras penas la van a medio tratar el dolor. Entonces, depende de cada caso, el animal puede sufrir o no de manera innecesaria, y es el estudiante, a partir de diferentes herramientas que yo le doy como docente, el que va a tomar las decisiones y el que va a enfocar su toma de decisiones. Lo importante es que sea muy informada y que se tenga claro, como decían cada uno de ustedes, digamos, en el campo en el que ustedes se desenvuelven. Por ejemplo, en el caso de los hipopótamos, si yo decido no aplicar la eutanasia en hipopótamos, yo estoy poniendo en riesgo otras especies. Lo importante es que sea informada de esa decisión. Si tú la tomas, bien, pero no te tapes los ojos y obvies las otras implicaciones y las consecuencias que traen tus decisiones. Ese sería como lo que yo tendría que aportar en ese sentido en la educación como docente. Andrés, sí, me gustaría agregar algo a Cami. Yo creo que hay dos puntos muy importantes también que yo creo que tienen que estar siempre implicados en la educación. Con mi equipo de trabajo tenemos un eslogan como bandera, que es que debemos generar una cultura donde se respete toda forma de vida. Y yo creo que en ese buscar que las personas respeten al vecino, la opinión de los alumnos, como lo decía Camila, todas estas ciencias que ella mencionaba se juntan para entender cómo debe ser ese respeto, pero sobre todo creo que hay algo que debe sobresalir sobre el respeto, y es que nos han criado, la misma religión nos ha llevado a creer que somos administradores del planeta. Y pues realmente, si comenzamos a entender el papel que jugamos en el planeta, es que somos un animal más, que tiene muy poquito tiempo comparado con muchos otros animales, con las plantas, con toda la biodiversidad, que jugamos un papel muy importante en el ecosistema, como el resto de animales, como el resto de plantas. Yo creo que el ecocentrismo debe ser una bandera que nos puede llegar a ayudar a entender ese respeto que debemos tener por los demás, teniendo en cuenta que es el ecosistema el que debemos preservar para que todos podamos vivir, no solamente para que el humano viva y administre el planeta, sino debemos entender que jugamos un papel dentro de nuestras decisiones con lo que hacemos,
y ese ecocentrismo debe ser fundamental, y desde pequeñas edades, desde lo que hacemos nosotros cada uno en la academia, seguramente esta debe ser una palabra que debemos buscar que todos nuestros estudiantes la entiendan, la interioricen, y si bien no vamos a lograr que mañana todos lo puedan comprender y lo puedan asimilar, y todavía hay muchas cosas, muchas variables dentro de la toma de decisiones, seguramente ese ecocentrismo es fundamental para que tengamos un futuro mejor con todos los animales. Excelente. Fenoa dice, el grado de agresividad de un animal doméstico, perro por ejemplo, puede ser suficiente motivo para aplicar eutanasia o mantenerlo vivo con restricciones de su libertad es lo más adecuado. Yo creo que esa le toca al doc Juan Camilo. Que trabaja desde Perú. Mira, ahí se ve el mapa de Perú. Hemos hecho charlas Ahí lo veo. ¿Son las participados. iniciales de una organización? Sí, de Perú. De hecho, con ASICBA hemos dado algunas charlas con ellos en el Congreso de Perú para algunas leyes, para tratar de que no se considere la tauromaquia como una tradición cultural peruana. Pero bueno, en cuanto a este punto, es supremamente importante. El papel de los etólogos clínicos de la medicina de albergue se vuelve fundamental para poder analizar los diferentes tipos de agresividad que puede presentar un animal y la peligrosidad que puede llegar a generar. De allí, para explicarles brevemente cómo se toman este tipo de decisiones, es fundamental mirar el tipo de agresividad que tiene, como les decía, uno, porque por ejemplo, y para llevarlos a un caso real, hace 2 años, 3 años, en un municipio muy cerca de Bogotá salió en noticias una perrita que había mordido a una niña en la cabeza y todos estábamos escandalizados, y cuando entramos a revisar el caso nos encontramos que la niña había ingresado a donde esta perrita tenía sus crías y pues la mamá pues lo que hizo fue retirarla del nido, que la cogió de la cabeza y la mordió, claro está. Pero este tipo de agresividad, que es una agresividad maternal, inmediatamente tú esterilizas a la hembra, nunca más va a volver a ser mamá, y de allí, pues, acabaste con ese tipo de agresividad. Entonces, es simplemente una forma sencilla de recuperar un diagnóstico bien elaborado, que eso es bien importante en la parte de etología, y de allí, pues, el pronóstico es muy bueno y no hay por qué llevar la eutanasia. Pero tienes que siempre evaluar la peligrosidad. No es lo mismo una mordida que genera un moretón, no es la misma una mordida que puede lacerar la piel o que puede tener desprendimientos o arrancamiento muscular o fracturas en los huesos. Y de allí tenemos un etólogo que se llama Joel de Haas que ha generado una escala de peligrosidad que le hemos tratado de ir moviendo en los diferentes albergues de Colombia y de los que nos han venido consultando en otros países de Latinoamérica para que la usen, para que definan qué tan peligroso es un animal. Y allí, en un libro de medicina del colectivo, que el doctor Néstor Calderón fue uno de los editores principales, pudimos participar con algunas experiencias de algunos albergues donde estaba haciendo asesorías y nos encontramos algo que coincidió mucho con lo que veníamos pensando, y es que los animales que se evaluaban con peligrosidad alta, que no han sido eutanasiados, no salían en adopción. Mientras que los que tenían una peligrosidad baja son animales que se mueven mucho más fácil y más rápido en las adopciones. Pareciera que su comportamiento agresivo en el momento de que comienzan a vincularse con una familia, de que la familia los comienza a elegir, se percibe de alguna manera, o de pronto alguien hace el comentario, el animal ha tenido un historial de agresividad, y son muy pocas las personas realmente que toman la decisión de adoptar un animal que ha presentado agresividad, que ha matado a un niño, que ha matado a otros perros, que ha matado a X o Y persona o individuo. Y de allí, pues entonces comienzan a aparecer estos debates éticos, si realmente estos animales deben permanecer toda la vida encerrados en un albergue, poniendo en riesgo su calidad de vida, como lo hablábamos antes, o si la decisión de eutanasia, por lo contrario, está pensando en mitigar el sufrimiento que pueda llegar a tener este animal, aparte de los problemas de salud pública que pudiera llegar a generar. Es decir, sí, las eutanasias para animales agresivos se deben valorar, y volvemos a lo mismo, se deben evaluar, no es simplemente que me llegue un animal agresivo, pues eutanasia, no. De hecho, hay algunas cosas que no estoy de acuerdo mucho con lo que nos pide el Ministerio de Salud en Colombia, y es que si el animal ha presentado 2 casos de agresividad por reincidencia, debería ir a eutanasia. No, hay que evaluar cada caso, hay que evaluar cada individuo, hay que mirar cuál es la agresividad, cuál es la peligrosidad. De allí se puede plantear un tratamiento comportamental para rehabilitar el animal, o definitivamente decir, oiga, no, el animal es muy peligroso,
¿qué podemos hacer? Y el libro de Medicina del Albergue nos habla de dos opciones. Una, la eutanasia. Dos, las adopciones especiales. Conseguir una persona que diga, bueno, yo me hago responsable de este animal, legalmente yo soy responsable de lo que haga el animal después de que salga del lugar donde lo tienen, que haga un tratamiento comportamental, que asegure las condiciones de bienestar animal, que permita un seguimiento a las condiciones de bienestar y al tratamiento comportamental, que muestre evolución del animal. Y esto puede llegar a ocurrir, pero generalmente es muy difícil encontrar personas que se le miden, por así decirlo en palabras coloquiales, a hacer un trabajo comportamental en animales que han presentado agresividades con peligrosidad alta. Entonces, sí, se debe hablar. Nuevamente, creo que una de las conclusiones que va a salir de hoy es que la eutanasia debe ser un tema de debate público, debe dejar de ser un tabú, se debe comenzar a reglamentar, se debe comenzar a regular, para que, aparte de esto, los técnicos que estamos en campo, enfrentándonos con este tipo de animales, que vemos los problemas que generan la biodiversidad, los problemas en salud pública, pues podamos sentirnos más tranquilos de tomar decisiones fuera de todo ese escarnio público que se genera de temas tan delicados. Que no se estigmatice, ¿no? Que no se estigmatice, seguro. No, pues, lo que tú decías, ¿no? De mataperros, de mataanimales, de asesinos, no me bajan de, mejor dicho. Bueno, vamos a seguir con preguntas del público. Esta es de la doctora Evelyn, quien fuera invitada también aquí a un Animal Talks. Me encanta verla por ahí. Ella pregunta, es una pregunta muy válida, dice, ¿desde qué punto las creencias religiosas pueden empezar a convertirse en un caso de prolongación del sufrimiento o de maltrato animal, cuando su caso cumple todas las condiciones para que especialistas recomienden la realización de la eutanasia, pero que por sus creencias religiosas no accedan a la opción? ¿Cómo evitar que esa persona sienta culpa, se sienta culpable debido a sus creencias religiosas? Doctor Manuel, le pasaron ahí la ola, ¿no? Ahí ya... Ok, sí, digamos que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde la bioética es secular, entonces dejamos un poco de lado los conceptos religiosos para los análisis bioéticos que se hacen en este tipo de escenarios. Y ponderamos otro tipo de conceptos más técnicos, científicos y, sin lugar a dudas, los conceptos éticos en este tipo de reflexiones. En ese sentido, no sé, supongo que podrían hablar de posiciones más budistas, en donde el valor de la vida que se le da a los animales es muy diferente a lo que se le puede dar en otro tipo de religiones, pero ahí tal vez deberíamos ver qué se pondera, ¿no? Todo se trata un poco de cómo se plantean los argumentos entre personas con diferentes creencias morales y cuáles son los argumentos que pueden primar unos sobre otros para tomar la mejor decisión. Y ponernos un poco desde el punto de vista de lo que significa para el animal continuar o no continuar con su vida, ¿no? En ese sentido, si tuviéramos una posición budista, hiciéramos una reflexión profunda, posiblemente continuar con la vida de un animal que está viviendo malas experiencias, pues no sería una decisión acorde a mi precepto religioso, y la mejor decisión puede ir orientada a finalizar la vida del animal. Pero yo insisto un poco en que en este momento pues ya pasamos y dejamos de lado, y estamos tratando de dejar de lado las influencias religiosas. Sé que es importante para varias personas, pero los análisis bioéticos son más seculares en este momento, entonces se pondrían otros escenarios, diría yo. Estoy de acuerdo, ahí hay un tema, había una pregunta, no sé quién la hizo, pero había una pregunta que si el médico veterinario puede hacer una objeción de conciencia cuando de pronto se niegue a realizar un procedimiento de esta magnitud. ¿Esto pasa? ¿Ha pasado? ¿Cómo se trata? Sí, fíjate que, claro, entiendo que en la mayoría de los escenarios los veterinarios son quienes practican la eutanasia, quienes han recibido el entrenamiento para eso, pero no necesariamente siempre son los veterinarios. En el caso de los animales de investigación, los técnicos de los bioterios practican la eutanasia de los roedores, ¿no? Estamos hablando de eutanasia de una cantidad de animales importantes. Y yo he tenido técnicos en el bioterio que coordino, en donde me han manifestado su objeción de conciencia, en donde ellos pues no están de acuerdo con generar la eutanasia. Entonces es una decisión que se debe respetar, no se debe obligar a una persona a practicar un procedimiento con el cual moralmente no está de acuerdo,
y se debe buscar pues otra persona o el mismo veterinario en este caso que pueda practicar la eutanasia. Entonces un veterinario no está obligado a practicar una eutanasia, creo yo, así tal vez las condiciones sea la mejor decisión y en este caso pues se podría recurrir a otras opciones, a otros profesionales, si el caso lo amerita, ¿no? Pero las objeciones de conciencia son realmente válidas para este grupo de profesionales. Ahí ya se nos va volviendo más espinosito todavía, pero bueno, igual. En temas de fauna también, perdón, yo he conocido colegas y me ha pasado, porque yo trabajé mucho tiempo como veterinaria de fauna, pues en centros de rescate y todo esto, donde llegó un momento en que nosotros tuvimos esa objeción de conciencia porque eran animales que en cierta medida no los iban a mandar a procesos de rehabilitación, entonces eutanásialos porque no hay plata para rehabilitarlos. No, es que tampoco nos pueden mandar a hacer lo que unas organizaciones deseen. Nosotros todos nos hicimos objeción de conciencia y básicamente ese no es nuestro problema. Pues, nosotros no, o sea, es que yo también quiero que entienda el público que a nosotros nos da muy duro hacer una eutanasia, o sea, eso es una cosa durísima. O sea, yo lloro cada vez que hago una eutanasia, o sea, me pongo mal y lloro y digo, ¿yo para qué estudié esto? Esto no fue para lo que estudié, ¿por qué me toca hacer esto? Y pucha, y bueno, entonces es un tema que a nosotros nos da durísimo y hay muchos estudios que muestran que los veterinarios sufrimos grandes casos de depresión relacionados con los temas de eutanasia, ¿cierto? Porque a nosotros no nos gusta hacer eutanasia, nosotros no fuimos educados para esto, entonces tampoco piensen que para nosotros es fácil ni para especies domésticas, ni para invasoras, ni para silvestres, es un tema que para nosotros también es muy duro, pero lo miramos, tenemos una mirada pues como más técnica, hemos sido más educados en el tema, por así decirlo. Con una predisposición muy alta al suicidio también por este tipo de cargas emocionales que implican la eutanasia. Sí, es una de las categorizada como alto riesgo por ese tipo de prácticas, porque sí hay bastante. El desarrollo de la empatía hace que uno se decante por carreras que tienen que ver con el cuidado animal. O sea, realmente nosotros estamos en esto porque nos gustan los animales. O sea, si no, no estaríamos acá. El tema es que, pues, hay decisiones que se pueden escapar a nuestro dominio y cuando hay que tomarlas, pues, hay consecuencias que son difíciles y eso debería tener también un acompañamiento psicológico, también debería tener una apreciación, una mirada distinta de parte de la sociedad, porque aparte de que te toca soportar ese peso, al mismo tiempo te está juzgando una sociedad y te está diciendo, no, y tú, y es difícil, es muy, muy complejo. Ese es un tema que se presta para otro live del tema de salud mental en profesiones que tienen que ver con este tipo de decisiones. Pero bueno, no me voy para allá, porque si no, ahí sí ya no, mejor dicho, no salimos de ahí. Voy con esta pregunta. Esta pregunta es interesante. ¿Ya volviste, Cami? ¿Ya estás listo? Esta para ti. ¿Hay comités éticos en casos públicos como el de la guagua? Para los que se metieron ahorita, la guagua es un caso de un roedor de tierra alta que fue, pues se quemó el 80% de su cuerpo y muchos de los que lo cuidaron intentaron mantenerlo con vida a pesar de que el animal estaba sufriendo demasiado. Doc, ¿qué podemos saber de estos comités? ¿Se aplican, no se aplican? ¿Tiene que pasar por algún lado? Debería haber, digamos que en temas de rehabilitación de fauna silvestre, en temas también de albergues como tal, no es obligatorio, de acuerdo a la ley, tener un comité de ética en sí, que sí existe para investigación con animales. No necesariamente investigación de raticas solamente y ratones, sino cualquier investigación que tú hagas con cualquier tipo de animal, sea silvestre, de compañía, sí debe pasar por un comité.
así sea o no una investigación invasiva a nivel Colombia y en otros países también, e incluso la OMSA también habla sobre que debe haber un comité para investigación. Pero lo que sea de rehabilitación, lo que sea bien sea in situ o ex situ, no existe, digamos, una obligación para rehabilitación o para tomar decisiones médicas, también incluso en clínica. No hay una ley que diga que los médicos veterinarios que tengan una clínica cuando vayan a aplicar una eutanasia tienen que pasar por un comité. ¿Cuál es la función de un comité? La función de un comité principal es tomar una decisión basado en una muestra de la sociedad. Por eso lo importante es que el comité está constituido por diferentes actores que representen diferentes intereses de la sociedad. Entonces, la unión de esas opiniones pues nos va a dar como un cierto consenso de la sociedad. Entonces, siempre es importante que esté alguien que represente los intereses de los animales, un proteccionista es importante que esté en un comité, pero también es importante que esté un científico, también es importante que esté alguien que no tenga nada que ver con animales, un miembro lego, de pronto un cantante de ópera, un vendedor de tintos, alguien que no tenga nada que ver con el tema y que pueda también representar otros intereses de otra parte de la sociedad. Entonces, es muy importante tener los comités para poder tomar decisiones éticas que representen de verdad los intereses de una sociedad completa y no la de un grupo pequeño, que pueda tener mucho poder y que pueda influenciar al resto. Entonces sí debería haber un comité que revisara diferentes puntos de vista, revisara lo que reporta la ciencia del bienestar animal frente a la calidad de vida de ese animalito, y a partir de ahí se debe presentar, digamos, los argumentos desde diferentes visiones éticas para llegar a un consenso. Y eso es lo que deberíamos hacer no solamente en este escenario, sino en todos. Nosotros debemos escuchar las diferentes visiones éticas con respeto y llegar a consensos y tal vez de pronto como enfocarnos desde lo que nos entendemos más para llegar después a hablar de lo que nos entendemos menos. Porque si una vez empezamos a chocar con las opiniones contrarias, pues nunca vamos a entrar en razón, nunca vamos a entender al otro y no vamos a llegar a decisiones consensuadas. Entonces, por eso es tan importante que haya un comité para tomar decisiones éticas frente a cualquier animal y que ese animal tenga, digamos, su calidad de vida en juego en ese momento. Perdón, Andrés, yo complementaría algo chiquito, y es que pues, sería más interesante tratar de formar comités de bioética y no de ética, ¿no? Un comité de ética se puede quedar discutiendo de los hipopótamos y prima más el valor ecosistémico, el valor del individuo, y no saldría allí, pero los comités bioéticos pues introducen factores políticos, económicos y permiten, digamos, que hacer análisis más robustos. Entonces sí que eso es lo que nos dice Camila, sí que es una buena idea que las instituciones del Estado que lo pueden hacer, puedan ir construyendo esos comités de bioética para que los orienten y les ayuden a tomar mejores decisiones. Perfecto. Ya no se me mueva ahí, Doc, que esta pregunta es como para usted y para Andrea. Esta pregunta me pareció interesante. Bueno, dice que por qué es diferente el método del sacrificio al método de eutanasia, ¿sí? Sí, porque... Pues realmente, pues el sacrificio, cuando hablamos de sacrificio, pues sí, son animales que van destinados básicamente a consumo humano. También hablamos de sacrificio cuando se tiene que contener una enfermedad de erradicación. Por ejemplo, en el país tenemos enfermedades de control oficial, las cuales si se presentan, tienen un tema de sacrificio. Porque pues impactan a la economía del país y generarían grandes pérdidas en temas de animales muertos y economía. La eutanasia, como pues hemos venido diciendo toda la charla y la diferencia entre estos dos conceptos, la eutanasia pues también se hace en la granja y puede que no tenga los mismos métodos, por ejemplo, los equipos calibrados que pueda tener una planta de beneficio, los métodos adecuados, por ejemplo, en el tema de la cantidad de amperios que debe tener para insensibilizar, pero digamos que se trata de hacer la misma base, el mismo enfoque de que sea una eutanasia humanitaria en que debe evitar el máximo dolor, el sufrimiento innecesario, cuando realmente no hay una alternativa a una recuperación. Entonces, básicamente sí es como sí se hace, tienes el mismo
puede que el objetivo no sea el mismo, pero y los métodos en la granja no. También contamos, hay granjas que ya son muy tecnificadas, donde también el tema del sacrificio lo hacen con pistolas de perno cautivo, donde el tema de la electricidad también la controlan en el tema de los amperios, y que tienen, no hablamos de todas las producciones, pero sí se empieza a ver esa importancia del productor en tener esas pequeñas métodos más ajustados para evitar un dolor y sufrimiento innecesarios a la hora de hacer una eutanasia. Es básicamente como esa diferencia, pero realmente la eutanasia en granja se realiza. Yo complementaría un poco lo que mencionábamos inicialmente, como hablábamos, pues cuando hablamos de eutanasia es de minimizar la experiencia y por eso la sobredosis de anestésicos tipo barbitúricos es el método más recomendado. No obstante, como los animales de beneficio terminan siendo una fuente de alimentación, si hiciéramos este tipo de procedimientos, pues tendríamos residuos que serían un problema de salud pública, ¿no? Entonces aquí la selección de los métodos también se piensa en el propósito final que se le va a dar a los cuerpos de los animales y en muchos casos esos métodos restringen lo que entenderíamos dentro del concepto de eutanasia tradicional. Perfecto, Doc. O sea que podemos también, o sea, si son con barbitúricos, pues obviamente el beneficio ya se ve perjudicado. Lo que hace que el sacrificio sea desperdiciado, digamos. Bueno, creo que ya vamos haciendo el cierre. Quisiera finalizar agradeciendo a las personas que se han conectado. Se conectaron un montón de personas interesadas en el tema. Realmente muy gratificante que las personas se interesen, estén preguntando, hagan comentarios, porque pues creo que es una discusión que debíamos darnos y aparentemente no solo en Colombia, hay mucha gente de otros países que también tiene esta situación. Eso no, digamos, no es exclusivo de nuestro país y es necesario ampliar el debate, que seguramente lo haremos para llevarlo un poco más regional, digamos, porque me parece que como región estamos cometiendo los mismos errores, seguimos cayendo en los mismos sitios comunes. Agradecerles a ustedes por aceptar la invitación. Creo que son un grupo muy lindo, excepcional de personas y espero volverlos y volverlas a tener aquí en una charla prontamente. Creo que se necesita. Finalmente quisiera dar una reflexión desde lo mío. Y pues primero, digamos que a pesar de que es un tema muy álgido, creo que hemos logrado tener unos puntos en común que hacen que el tema sea realmente posible de aterrizar a las decisiones prácticas que se toman en el país. Primero, no solo es garantizar la vida, sino también una muerte digna. Me parece que es muy importante rescatar ese punto de que también es posible hablar de muerte en medio de la vida y de una muerte digna, de que el sufrimiento no rija los destinos de un ser vivo, y eso es importante. También quiero rescatar el trabajo que hay detrás de estos comités de ética, de las discusiones que se habrán dado ustedes en cada uno de sus campos para llegar a unas conclusiones que no son fáciles, pero que se hacen por un bien común, por un bien más grande, y que han tenido que soportar también muchas improperios, vicisitudes y demás que nos arroja una sociedad que todavía ve estos temas con unos lentes distintos. También quiero rescatar que, así como lo vimos en la charla, hay avances que se hacen dentro de la medicina veterinaria, dentro de la biología,
dentro de la ecología para que los métodos, ya cuando se tomen las decisiones, sean cada vez más indoloros, sean cada vez más amables de cierta manera, más empáticos, y eso también es rescatable. Hay un trabajo detrás por prevenir el sufrimiento innecesario. Y eso hace unas décadas no era así. Es decir, antes nos podía importar muy poco cómo se sentía o no un animal, sea para beneficio, sea para eutanasia o lo que sea. Ahora nos empieza a importar mucho más y lo estamos haciendo de la manera adecuada. Y también quiero resaltar que no es una decisión que se toma a la ligera, que hay unos datos, unos conceptos técnicos detrás, que las personas que lo tienen que efectuar también pueden sufrir de cierta manera, atentar contra su salud mental, y eso hay que valorarlo el doble también. Es un trabajo que no se ve, pero que hay que reconocerlo. Y la invitación es a seguir reflexionando, seguir investigando sobre estos temas, sean de laboratorio, de granja, domésticos, silvestres. Hay que hacerlo de la mejor manera. Y bueno, felicitarlos, reiterarles mi admiración a cada uno de ustedes. Y bueno, ya cortamos con esto. Porfa, no se me vayan ustedes. Ya corto la transmisión, pero me quiero despedir personalmente. Un abrazo para todos y todas y gracias por estar aquí.